Bien, es de mi agrado presentarles el día de hoy la metodología de la investigación del capítulo 1 de la parte 1 a la parte 5. La información fue extraída del libro Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Pues bien, vamos a empezar con una pregunta y la pregunta es, ¿cómo se define la investigación? Pues bien, la investigación se puede definir de muchas formas, pero vamos a empezar en cómo se define la investigación. Bueno, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican el estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los fenómenos pueden ser tan variados como el universo mismo: comportamientos, sentimientos, emociones, enfermedades, procesos, actitudes de los individuos, actividades o profesiones, y un sinnúmero de otras cuestiones. La investigación también puede ser una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos o ampliar estos a su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. También vamos a responder otra pregunta, que es ¿cómo comenzamos a investigar? Bien, comenzamos a investigar de la siguiente forma. Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente. ¿Qué queremos investigar? Es la primera interrogante para definir cómo comenzar a investigar. En primer lugar, debemos elegir un tema en general, del que luego podremos encontrar subtemas muchos más específicos, en el cual nos podemos basar para realizar una investigación. Una vez que hayamos elegido el tema a investigar, debemos empezar a leer todo lo que se ha dicho sobre dicho tema. Como paso número 2, necesitamos primero conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema o fenómeno o incluso planteamiento. Hay tres rutas fundamentales para comenzar a investigar: la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación mixta. Bien, la siguiente interrogante es, ¿qué rutas ha construido la ciencia para empezar a investigar? A lo largo del estudio sobre el conocimiento, han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes del pensamiento sobre cómo indagar en distintos fenómenos o el universo que nos rodea, en todos sus ámbitos: físico, social, económico, etc. Algunos de ellos son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo o el constructivismo, el estructuralismo, el pragmatismo, los cuales cuantitativo, cualitativo y mixto. Durante la mayor parte del siglo pasado, algunos investigadores consideraron que los enfoques cuantitativos cualitativos eran antagónicos y no se podían mezclar. Por lo tanto, el mixto, que implica combinar los dos anteriores, era impensable e inexistente. Otros investigadores no se preocuparon por la supuesta incompatibilidad entre los métodos cuantitativos y los cualitativos, y concibieron el enfoque mixto, aceptando las tres como rutas posibles en la investigación científica. En el siglo XX, para ciertos expertos en investigación, el esquema para investigar era el siguiente. Como primer punto tenemos el paradigma. Son realizaciones científicas universalmente conocidas, que durante cierto periodo de tiempo nos ofrecen, además de los problemas, las soluciones, modelos para la comunidad que está involucrada en la ciencia. Enfoques de la investigación: el cualitativo y el cuantitativo. A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en una hipótesis, la cualitativa suele partir de una pregunta de investigación que deberá formularse en concordancia con la metodología que se pretende utilizar. Como siguiente punto tenemos el planteamiento del problema a investigar. Ese es el punto de partida de la principal pregunta de la investigación. Si no hemos identificado un problema, no podemos formular la pregunta para después explorarla. El planteamiento del problema nos da un enfoque y nos obliga a centrarnos en algo muy concreto.
Pero nosotros hemos propuesto un esquema más adecuado y realista, que es el siguiente. Planteamiento del problema a investigar. Como segundo paso tenemos contexto. Y como tercer paso tenemos enfoque, ruta y proceso. Es decir, según el planteamiento del problema, lo que queremos indagar y el tipo de fenómeno, y el contexto, conocimientos, creencias del investigador, recursos disponibles, lugar y tiempo, al enfoque más adecuado. A esto se le conoce como la ruta, teniendo en cuenta el paradigma que lo fundamenta, sin olvidar que las rutas se entrelazan. Los tres enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento, valiéndose de las siguientes estrategias. Número 1, observación y evaluación de fenómenos. Número 2, establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación. Número 3, demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto mediante análisis y pruebas. Número 4, proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones e incluso para generar otra. Bueno, el siguiente título es la ruta cuantitativa de la investigación. ¿Cómo definimos la ruta cuantitativa de la investigación? La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que en esta se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la mediación numérica y el análisis estadístico inferencial se aprueban hipótesis previamente formuladas. Este proceso se divide en 10 fases. A continuación les daré a conocer las 10 fases que se trabajan dentro de la ruta cuantitativa de la investigación. Como primera tenemos la idea. La idea constituye en el primer acercamiento a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa, en la realidad subjetiva. Como número 2, tenemos plantear el problema. La investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando 5 elementos de la investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. Como siguiente tenemos desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. El desarrollo de la perspectiva teórica consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que se ha planteado el problema de investigación. El desarrollo de esta perspectiva implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes, en general que se consideran válidos, para el correcto encuadre del estudio. La perspectiva teórica cumple con diversas funciones, entre las más principales están las siguientes. Ayudan a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta en cómo habrá que realizarse el estudio o caso. Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce el establecimiento de hipótesis. Prevé un marco de referencia e interpreta los resultados del estudio. El desarrollo de esta perspectiva comprende 2 etapas, las cuales son la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico. La revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para sitios de estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. El inicio de la revisión de la literatura puede iniciarse con el acopio de las referencias o fuentes primarias, ya que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso a ellas. Puede utilizar materiales de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Además, puede consultar a varios expertos en el tema. También se puede investigar por medio de Internet, fuentes primarias, en centros o sistemas de información y bases de referencia y datos. En la obtención y recuperación de la literatura, una vez identificadas las fuentes primarias, es necesario localizar en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentre. En la consulta de la literatura, una vez localizada físicamente la literatura de interés,
se procede a consultarla. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para el marco teórico específico y desechar las que no sirven. Las fuentes primarias más utilizadas para la elaboración del marco teórico son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. Tenemos aquí una pregunta que es ¿qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Uno de los propósitos es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta a la pregunta o a las preguntas de investigación, o bien proveer una dirección a seguir dentro del planteamiento del estudio. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. En esto hay distintos pasos. Como primer paso tenemos que existe una teoría completamente desarrollada, con una abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Como paso número 2, que hay varias teorías que aplican nuestros problemas de investigación. Como 3, que hay piezas y trozos de teorías con ciertos respaldos empíricos que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican al problema de investigación. Que hay descubrimientos interesantes pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría. Que solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagantemente relacionadas con el problema de investigación. Como siguiente paso tenemos el alcance de una investigación. Indica el resultado que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance, antes de pensar a desarrollar una investigación. Como siguiente paso tenemos elaboración de hipótesis y definición de variables. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo pero intentan pronosticar una cifra o un hecho. Desarrollo del diseño de investigación. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Como siguiente paso tenemos definición y selección de la muestra. El qué o quiénes, es decir, los participantes, objetos de una investigación. Su elección depende del planteamiento de la investigación y de los alcances de estudio. Como siguiente paso tenemos la recolección de los datos. Resultados de imágenes para la recolección de datos que se utilizan para contabilizar atributos, actitudes, comportamientos y otras variables definidas, con el fin de respaldar u oponerse a la hipótesis de un fenómeno específico mediante las contextualizaciones de los datos obtenidos a través de encuestas o entrevistas. Análisis de los datos. Los datos cuantitativos nos dan las bases, el soporte y sobre todo la confiabilidad a nuestras investigaciones. Los podemos ubicar por categorías, darles un orden de acuerdo a su importancia o unidad de medida. Se pueden realizar gráficas o tablas para representarlos. Como siguiente paso tenemos elaboración del reporte de resultados. Los resultados cuantitativos usualmente requieren un análisis estadístico que permita primero describir los datos y luego interferir interpretaciones a partir de ellos. Por eso tiende a presentar gran cantidad de datos en figuras, gráficos que acompañan la descripción por escrito. Bien, esto fue todo el capítulo 1. Espero que les haya gustado. Como les dije al inicio de la exposición, la información fue extraída del libro de Roberto Hernández Sampieri, Metodologías de la Investigación.